de un hueso bastante importante que ustedes ya lo han visto en anatomía. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el hueso? ¿Temporal? El hueso temporal. Vamos a estar en la porción pétrea del hueso temporal. Y por ende, si es que ven la lámina, ¿okay? Pueden apreciar bastante tejido óseo. ¿Okay? Mucho de lo que viene a ser oído interno y sobre todo sus estructuras más importantes van a tener en su periferia rodeándolo bastante de lo que viene a ser hueso. ¿Okay? Porque vamos a estar justo en este hueso temporal. ¿Okay? Entonces, como yo les dije, vamos a tener una porción que va a ser más vestibular, que se va a encargar del equilibrio, y vamos a tener una porción coclear que más se va a encargar de lo que viene a ser la audición. En la porción vestibular, ¿okay? En la porción vestibular, lo que nosotros vamos a encontrar son, más que todo, una porción que se encarga de la propiocepción del equilibrio, ¿okay? Y son las divisoras. La porción encargada de la propiocepción del equilibrio se le va a denominar como mácula, ¿okay? Y de ahí vamos a encontrar de manera anexa lo que vienen a ser las ampollas de los conductos semicirculares, y de ahí aparte, en una porción un poquito más periférica, vamos a encontrar lo que es el laberinto coclear, y donde vamos a encontrar los múltiples ductos cocleares que nosotros vamos a tener para lo que viene a ser la audición. Entonces, denme un ratito en encontrarles bien. Comiencen, vamos a tener un poquito de tejidos óseos, ¿ok? Y lo que yo quiero que empiecen a ver son estas cámaras de acá, que vamos a encontrar estas cámaras como blanquecinas, ¿ok? Que en realidad van a ser parte de lo que viene a ser nuestro vestíbulo, ¿ok? La forma en la que se debería de ver es bastante diferente. En realidad acá se ha despegado bastante de lo que viene a ser la mácula y la división de áreas, como viene a ser las dos cavidades, el sáculo y el utrículo. Pero, ¿ok? Teniendo estas cavidades, ¿ok? Quiero que nos vayamos un poquito más acá, ¿ok? Para que vean estas otras cavidades, ¿ok? Acá nosotros lo que vamos a tener es la porción auditiva, que viene a ser la cóclea, ¿ok? O lo que viene a ser acá el laberinto coclear. ¿Cómo lo van a reconocer de lejos? Quiero que vean que se forma como una media luna, ¿ok? Como un pequeño círculo, que vean cómo yo ingreso, ¿ok? Yo ingreso y yo le voy a dar la vuelta. ¿Ven que yo le doy como la vuelta? ¿Ok? Se forma como un círculo. ¿Ok? Todo ese círculo es lo que yo voy a llamar mi laberinto coclear. ¿Ok? Y todo mi laberinto coclear, yo voy a tener ductos cocleares específicos en donde yo voy a tener las unidades responsables por lo que sería el proceso de la audición. Entonces, vámonos a una específicamente. Acá, esta. Ya. Entonces, acá en realidad faltan un par de cosas que se han despegado, pero yo las voy a dibujar, no se preocupen. Ya. Primero, para que sepan de nuevo de los recuerdos históricos, yo les dije que íbamos a encontrar un montón de huesos rodeando todo lo que venía a ser todos los recuerdos históricos del oído. Acá vemos hueso y acá también tenemos hueso, ¿sí? Entonces, acá, todo este compuesto de acá, ¿ok? Vendría a ser una cóclea, ¿ok? Un ducto coclear. Todo esto de acá, estas dos cámaras de acá, incluyendo todo esto de acá y esto chiquitito de acá, ¿ok? Todo esto de acá, todo esto viene a ser un ducto coclear. Y cuando les digo que es un componente bastante amplio es porque tiene muchas partes, ¿ok? Vámonos a ir de externo a interno, ¿ok? Porque lo que a mí sí me gustaría es que diferencien lo externo del interno. Quiero que vean que acá tenemos blanco, acá tenemos como esta rampita aquí, ¿okay? Tenemos esta membrana de una sola capa de células, ¿ok? Y quiero que vean acá todo este tejido, ¿ok? Ven todo este tejido que es mucho más claro, que está reposando sobre hueso, ¿ok? Todo este tejido de acá, ¿ok? Recibe el nombre de ligamento espirulado, ¿ok? Ligamento espirulado. Y va a ser el reparo isóclico que yo voy a utilizar para yo saber que estoy hacia lo más externo de lo que viene a ser mi ducto coclear, ¿ok? Yo viendo mi ligamento, ¿ok? Estoy hacia lo más externo. ¿Y por qué les digo que es importante que sepan reconocer
mi ligamento, porque acá, reposando, ¿ok? Reposando sobre mi ligamento, yo voy a tener este epitelio, ¿ok? Vascularizado, especializado, que va a producir un líquido llamado endolinfa, ¿ok? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto de acá? ¿Mácula? No. Apellido vascular. Falta no. ¿Cómo se llama? Esquia vascular. ¿Ok? Entonces, esto de acá, ¿ok? Es lo que me va a producir la endolinfa. Y su ubicación no es aleatoria, ¿ok? Les voy a mostrar cómo en realidad se debería de ver esto de acá. ¿Ok? Yo tengo más o El menos epitelio así. está. ¿Ok? Una membrana que acá no vemos, ¿ok? La membrana vestibular. ¿Ok? Y esto me va a separar lo que vendría a ser mi escala media, ¿ok? Todo este recuadro que viene a ser entre mi membrana vestibular y lo que viene a ser la vascular, ¿ok? Todo esto de acá vendría a ser la escala media. Y esta parte es importante porque justo es la parte que va a contener solamente endolinfa. ¿Ok? La endolinfa es rica en potasio, baja en sodio, ahorita les voy a explicar el por qué. ¿Ok? Por encima, ¿ok? Por encima, yo voy a tener lo que viene a ser mi, la escala vestibular. ¿Ok? Y esta cámara de acá abajo vendría a ser lo que se llamaría la escala timpánica. ¿Ok? Entonces, tanto la escala vestibular como la timpánica van a tener perilinfa, no endolinfa. Ya van a tener perilinfa. Y la perilinfa, a diferencia, va a ser rica en sodio, pero baja en potasio. ¿Ok? Baja en potasio. La importancia de justo estos iones, ahorita les voy a explicar cuando les explique cómo es el mecanismo de la audición. Porque el contenido de esto de acá tiene una explicación elaborada de la producción de la audición. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la membrana vestibular, acá la escala media, acá tenemos endolinfa, acá en lo más externo teníamos el ligamento espirulado. ¿Ok? Y si ya tenemos que para allá es lo más externo, ¿para acá qué vendría a ser? Si es externo, para acá es interno. ¿Ok? Entonces, en lo más interno de nuevo vamos a encontrar hueso. Pero también vamos a encontrar dos cosas muy importantes. ¿Ok? Vamos a encontrar una aglomeración celular, ¿ok? Que vendría a ser el ganglio espiral. ¿Ok? Algunos le dicen también ganglio de Corti. ¿Ok? El ganglio espiral. ¿Ok? Y por acá, si es que ven esto de acá, que son como fibras, ¿ok? Esto de acá que es medio que se dirige, que sale, ¿ok? Son fibras del nervio coclear. ¿Ok? Son las fibras del nervio coclear. Entonces, hacia lo más externo yo voy a encontrar mi ganglio espiral o de Corti y las fibras del nervio coclear. Eso es lo que yo voy a encontrar hacia lo más externo. Ahora, mi otro color negro. Entonces ya más o menos hemos visto todas las periferias. Ok, vámonos ahora a lo que vendría a ser específicamente nuestra zona auditiva o órgano de Corti. Y en el órgano de Corti en realidad acá faltan células, ok, debería de verse más o menos así. De ahí cuando vemos las imágenes en vivo y en directo, y si no también yo voy a pasar con mi laptop con la imagen como debería de verse. Ok, vamos a tener tres tipos celulares. La principal célula vendría a ser lo que viene a ser la célula, se le dice hair cell, ¿ok? La célula pilosa, ¿okay? Que la característica de esta célula va a ser que va a tener unas prolongaciones, ¿okay? Que se van a juntar hacia una sola como un cilio, y eso se le va a llamar el ginocilio. ¿Okay? Y esa va a ser la unidad que va a percibir lo que vienen a ser las vibraciones para lo que viene a ser recepcionar las vibraciones acústicas.
Ok, entonces las células pilosas yo la voy a encontrar acá, en lo que vienen a ser las membranas de mi órgano de Corti. Acá también yo tengo unas, ¿cómo se dice? Como unas pequeñas cámaras, ok, como unas pequeñas cámaras que voy a llamar de externa e interna, pero acá no las podemos ver. Y básicamente son las cámaras que se forman para aligerar la conducción del estímulo auditivo. Okay, acá yo tengo todo lo que son mis células pilosas, de ahí voy a tener un par de células de soporte, okay, que justo van a servir de soporte para las células pilosas. Okay, y es mediante los estímulos vibratorios, okay, que van a venir, okay, ustedes ya saben cómo es, ingresa el sonido al conducto auditivo externo, se va al oído medio, hacia los huesos, en donde se van a transformar esas vibraciones como un poco más toscas en unas un poco más definidas, dentro de lo que viene a ser sonido grueso, sonido suave, agudo, etc. Y van a venir y estas cámaras que están llenas de perilinfa van a servir de amortiguación, pero también de comunicación de lo que vienen a ser las vibraciones auditivas. ¿Ok? Y estas vibraciones auditivas van a terminar en esta escala media, ¿okay? En donde yo tengo la endolinfa para terminar la última comunicación hacia donde vienen a ser mis células funcionantes, ¿okay? De mi órgano de Corti. ¿Se acuerdan que les dije que estas eran ricas en potasio? ¿Okay? Esto es básicamente porque cuando las células reciben, ¿okay? En los quinocilios, ¿okay? O quinealocilios, algunos le dicen, que reciben los estímulos auditivos, estas generan un potencial, ¿okay? Porque en sus bases empiezan estas a transmitir mediante las fibras aferentes el estímulo auditivo. Entonces ustedes ya saben que a la hora de hacer una descarga se necesitan principalmente de dos iones, sodio y potasio. Y es por eso que también la endolinfa es rica en potasio, para que se les facilite a estas células realizar la descarga. ¿Okay? Eso es básicamente porque la endolinfa tiene más potasio. ¿Okay? Entonces básicamente eso es lo que principalmente veríamos en el ducto coclear individualmente. ¿Okay? Como les dije, la descarga viene desde el quinealocilio o el quinocilio, ¿okay? Que recibe el estímulo aferente de las vibraciones auditivas, se procesa acá en esta célula y en su base, ¿okay? Tienen sus prolongaciones que van a formar las aferencias del nervio coclear, van a ir hacia el ganglio espinal y de ahí van a salir las fibras aferentes del nervio coclear principal, que de ahí se van a unir con el nervio vestibular para formar la vía aferente del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. ¿Okay? ¿Hasta ahí? Solo una pregunta. Sí. No. ¿Cómo se llamaba la membrana? Membrana vestibular. Membrana vestibular. Sí. Membrana vestibular. Esa es la membrana vestibular. Ok. Sí. ¿Para eso? Malcriado. Entonces, más o menos es así. Vamos a tener también como partes específicas. ¿Okay? Vamos a tener algunas secciones ascendentes. Por ejemplo, vamos a tener una rampa vestibular que viene a ser el contorno de toda lo que viene a ser la parte superior de mi escala vestibular. También vamos a tener una rampa timpánica que viene a ser todo lo que viene a ser estas secciones curvilíneas de lo que viene a ser la escala timpánica. ¿Ok? Y sí, básicamente eso es lo que sería. Entonces, órgano de Corti, ¿ok? Escala vestibular, escala media, escala timpánica, ganglio espiral, fibras aferentes del nervio coclear. ¿Cómo se llama? Ligamento espiral o espiralado. ¿Y esto de acá? Vía vascular que produce endolinfa. Endolinfa. ¿Y la endolinfa rica en qué? En Potasio. potasio. ¿Ok? Y acá en el órgano de Corti, ¿cuáles eran las células funcionales? Los filosos. Las células pilosas, que van a tener una particularidad. Sus cilios se van a confluir en quinocilios. ¿Y son los que van a recibir qué cosa? El estímulo y las vibraciones auditivas. ¿Ok? Las vibraciones llegan, se transmiten por la perilinfa, llegan al
ahí llegan a las células pilosas para recibir mediante sus quinocilios lo que viene a ser el estímulo auditivo para poder procesarlo y enviar las fibras aferentes. Más no les voy a detallar porque sería injusto hablarles de cosas que no pueden ver en la lámina. Entonces, con que me sepan esas cámaras o escalas, con que me sepan ver el ganglio, que el ganglio sí es bien evidente, con que me sepan ver las fibras, con que me sepan ver el ligamento espiral o espirulado y la escala vascular y lo que hacen, yo la verdad es que me quedo feliz en cóclea. ¿Okay? Ahora que se arregle un poco el proyector, les vamos a mostrar lo que deberían de ver porque estas láminas están bastante manipuladas y desgraciadamente con la manipulación muchos se pierden. ¿Okay? En realidad acá deberíamos de ver 3 tipos de células, pero no sale ninguna. ¿Okay? Entonces, no les puedo mostrar mucho. Entonces, acá vemos múltiples ductos cocleares, ¿ok? Quiero que vean que desde lejos sí se pueden identificar bastante bien, ¿ok? Y siempre acuérdense de las partes, ¿ok? Vean su ligamento, vean su parte vascular, vean sus cámaras, ¿ok? Acá debería de ir la membrana, ¿ok? Pero no la tenemos desgraciadamente. Pero aunque sea en esta lámina vemos las dos escalas, ¿ok? Y sí en todas vemos el ganglio. Entonces, en la mayoría podemos ver un poco los parámetros histológicos para poder reconocer los ductos cocleares. Ok, de nuevo, ligamento, las dos escalas, ganglio. Ok, entonces, medio que las podemos reconocer de lejos y no se olviden de esa disposición que tienen como que forman un círculo. Ok, forman un círculo más o menos hasta acá. Ok, se pasa un poquito de largo y no cierra el círculo, sino por acá. Okay. Acá también esto sería un ducto coclear. Vean que en la parte más externa encontramos ligamento y por acá también encontramos ganglio. ¿Okay? Entonces igual acá tenemos como ven ligamento, vascular, órgano de corte. ¿Okay? Igual esto vendría a ser un ducto coclear. Entonces guíense bastante de los reparos histológicos que les he dado para reconocer en sus láminas, ¿okay? Todos los órganos. Muchos confunden a veces lo que vienen a ser los vestíbulos con la cóclea, pero en realidad ya con los parámetros histológicos lo pueden reconocer muy bien, porque el vestíbulo no tiene ganglio, no tiene ligamento, ¿ok? Y no tiene órgano de corte. Entonces es bastante fácil diferenciar. Vamos a ver por acá. Voy a buscar otra donde se vea mejor el vestíbulo para que puedan ver y ojalá podamos ver un poco. Creo que aquí se ve bien. Entonces, acá por ejemplo tenemos vestíbulo, ¿ok? Acá hay vestíbulo y acá sí podemos ver la mácula. Quiero que vean acá, ¿ok? Toda esta cavidad blanca, ¿ok? Hasta lo que toca por acá, ¿ok? Todo es vestíbulo, ¿ok? Pero quiero que le presten bastante atención a esta partecita de acá, ¿ok? A esta parte de acá. Vestíbulo, la unidad funcional va a ser la mácula, ¿ok? Y la mácula básicamente se va a encargar de recibir los estímulos del movimiento para lo que viene a ser el equilibrio, ¿ok? Y lo va a hacer mediante algunos mecanismos, ¿ok? Primero, de nuevo, yo siempre me gusta aclararles que cualquier cosa que reciba aferencia casi siempre va a tener cilios, ¿ok? Porque necesita una unidad receptora del estímulo. Y en la mácula no es la excepción. Vean que acá encontramos bastantes cilios, ¿ok? Y estos cilios se unen, ¿ok? Ven cómo se unen en su parte más apical, ¿ok? Acá también vamos a encontrar el famoso quinocilio. En la mayoría de epitelios, en lo que viene a ser auditivo, encontramos quinocilios. Lo vamos a encontrar en la mácula y en la ampolla también, sobre todo en la cresta angular.
Entonces, la mácula va a estar en contacto acá con un líquido bastante importante. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La endolinfa, ¿ok? Siempre las partes funcionales, ¿ok? En el oído van a estar en contacto con la endolinfa, ¿ok? Y ya saben la razón, porque la endolinfa es rica en potasio y es necesaria para la producción de la despolarización que van a causar para las vías aferentes, ¿ok? Muy difícil que una unidad funcional esté en contacto con perilinfa, ¿ok? Porque la perilinfa es alta en sodio y cuando se realiza la despolarización, como ustedes saben, lo que se necesita es que ingrese potasio y que salga sodio mediante los canales de sodio de descarga rápida. Entonces, acá vamos a tener una linfa, acá tenemos mácula. Vean cómo este epitelio, ¿ok? Este epitelio es un epitelio de tipo estratificado, ¿ok? Estratificado, cilíndrico, ciliado, de tipo especializado, ¿ok? Tipo especializado. No se coman el especializado, ¿ok? Se le agrega el especializado porque está a cargo de una función específica o una función especial, como la cual es el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros nos movemos, específicamente en mácula es de esta manera, ¿ok? Va a haber un movimiento, ¿ok? Pero por gravedad, la endolinfa, ¿ok? Se va a mover en la cavidad. ¿Okay? Ese movimiento más el movimiento de la cabeza va a hacer que haya un movimiento de los cilios, ¿ok? Y este movimiento de los cilios es lo que va a hacer que haya la descarga para la referencia para lo que viene a ser el equilibrio, ¿ok? Así es como se da el estímulo, mediante este movimiento, y por eso la